En aquel tiempo se acercaban a Jesús los recaudadores y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que también así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirle: Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. En el Evangelio que recién acabamos de oír, nuestro Señor hace una parábola, como siempre, como todas las parábolas, con exageraciones. Todas las parábolas de nuestro Señor son hipérboles, son exageraciones. En realidad, nunca un pastor deja 99 ovejas para simplemente ir a buscar una, porque no es negocio. Nunca una persona da vuelta a la casa completa hasta que encuentra una moneda de 5 centavos y después hace fiesta y se alegra, y es una hipérbole. Por eso mismo, nuestro Señor, cuando habla tanto a los fariseos como a los discípulos, exagera, para que, yendo por lo más, al menos uno quede con lo mínimo, con lo elemental. Y en esta parábola se habla de las monedas y de las ovejas, de aquellas que uno puede llegar a perder. Y yo quería aplicar este texto hiperbólico, parabólico de nuestro Señor a esas monedas o esas ovejas que todo padre o toda madre puede tener en su propia casa, que son los propios hijos. Si bien este Evangelio podría aplicarse con muchísimos otros sentidos a el pecador que se arrepiente y que vuelve a la casa paterna, pensaba que era bueno aplicarlo a esto. Y esto sin que ninguno se sienta aludido, pero como dice el dicho español, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. La Iglesia no nació ayer, y es por esto que el sacerdote tiene que predicar estos temas. Porque la primera objeción que uno podría plantearse es: ¿qué tiene que hacer un cura hablando de la educación de los hijos? Lo mismo podría decir uno respecto de un médico oncólogo. ¿Qué tiene que hablar este médico oncólogo del cáncer si nunca se agarró cáncer? La Iglesia es mater et magistra, es madre y maestra, por eso tiene experiencia en este tema. Y la vida de los santos y la doctrina del cristianismo durante 2000 años da un poco de experiencia, independientemente de que el predicador sea o no un educador. El primer principio, es el que quiero dejar sentado, es que un padre o una madre se salva o se condena según la educación que dio a sus hijos. Hay veces que uno escucha decir por allí: padre, me ha pasado más de una vez. ¿Qué puedo hacer? Ya mi hijo tiene 25, tiene 30 años y se me ha descarriado. La verdad que yo no sé qué hacer. Ya no sé, ¿qué puedo hacer? Nada. Señora, usted perdió el tiempo. Hay que ser realista. Usted le dio una educación sólida cuando era chico, lo mandó a un colegio católico, entre comillas. Entonces no haga más nada que rezar hoy por hoy. Ya está, porque hay tiempo que es perdido. Hay un tiempo para todo, dice el libro de los Proverbios. Y el tiempo especial para los hijos es justamente cuando todavía uno los tiene en casa. Después ya no hay más tiempo, por dura que sea la respuesta. Más que rezar, mortificarse, lo que fuera. Dame los primeros 8 años de vida de un niño y te regalo el resto, decía San Agustín. Ya está. Los padres se salvan o se condenan según la educación dada a sus hijos.
Es normal que tengamos presente la obligación de los padres de alimentarlos. Se da incluso en los padres malos esto. Y nuestro Señor también lo dice. ¿Quién de vosotros que cuando vuestro hijo les pide un pan le da una piedra? O si le pide un pez, le da una culebra. Bueno, yo les digo, hay muchos padres que a sus hijos les dan piedras y les dan culebras. Quizás con la mejor de las intenciones, o quizás con un poco de ignorancia. Porque quieras o no, todos acá somos hijos de la modernidad. ¿No es esta la obligación, quizás una más en el papá o en la mamá? Es la obligación. Los padres son depositarios y no dueños de la vida de sus hijos. De allí que San Juan Crisóstomo diga, miremos a los hijos como un depósito precioso y velemos por ello con toda solicitud posible. Y como son no dueños sino depositarios de la vida, sobre todo de la vida del alma de sus hijos, van a tener que dar cuenta de ese depósito que recibieron. ¿Qué hiciste con este único hijo que te di? ¿Qué hiciste con estos 10 hijos que te di? ¿Qué hiciste? Una de las preguntas que me va a preguntar el Señor en el día de juicio es esta. ¿Cuáles son las consecuencias de una buena o de una mala educación? Se la preguntaron ya los griegos hace mucho tiempo. Con los chicos más grandes de este año estamos leyendo un diálogo de Platón llamado El Menón, de si la virtud se puede o no educar, se puede o no transmitir a los otros. Y la educación claramente no es una pastillita que uno da. Uno pone los medios, dale como el armazón. Cada uno es libre, ¿cierto? Pero si no pongo ese armazón, si no pongo esos medios, difícilmente entonces puedo lograr que el día de mañana surja de mi familia un héroe, un santo o un mártir. Dice la Escritura en el libro del Deuteronomio que los hijos serán los que los padres sean. Y eso cualquiera de ustedes lo puede ver. Miren cómo son los niños y uno se da cuenta cómo son los padres. Sencillo. El hijo es reflejo de sus padres. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ya este problema de la educación viene de la época de los primeros cristianos. Uno de los padres de la Iglesia recién citado, San Juan Crisóstomo, decía que ya en su época, siglo IV, los padres se ocupaban más de los caballos y de las bestias de carga que de sus propios hijos. Qué linda costumbre que tenían los espartanos, que cuando un niño o un joven delinquía, cometía un delito, se castigaba principalmente al padre, porque de algún modo era responsable del delito de su hijo. ¿Y por qué digo que es importante estos temas predicarlos? Porque hay temas que porque no se predican o porque se dan por supuestos, se terminan por olvidar. Y como se terminan por olvidar, después se terminan por dejar de practicar. Y como somos hijos, decía, del tiempo presente, se nos pudo haber metido porque somos hijos de este ambiente, la ideología nefasta de la psicopedagogía moderna de que al niño hay que dejarlo ser. Ya Rousseau decía en su célebre libro El Emilio que los niños nacen buenos, pero que la sociedad lo corrompe. Lo escuchamos todo el tiempo en los noticieros, ¿no? Como pobrecito este chico que violó, mató, bueno, pero hay que entender su contexto, ¿no? Él nació de una villa, un padre que lo maltrataba, de una madre borracha, prostituta, entonces, bueno, ¿cómo no va a terminar después en la cárcel si todo el tiempo estuvo en la villa? Rousseau puro. Nacemos con mala levadura, nacemos con un pecado que es el pecado original, y aunque yo lo borre por el bautismo, me queda a mí la tendencia, el fomes peccati, la cicatriz. Es por eso que los padres tienen que intentar ayudar que esa cicatriz sane lo más rápido posible. No, es que hay que dejarlo ser. ¿Cómo le voy a levantar la mano a un niño? Hasta esto que parecería una cosa elemental, ahora hay que alegarla con la Escritura. Proverbios 13. El que escatima vara odia a su hijo, mas el que lo ama con disciplina, con diligencia. Pero el que lo ama lo disciplina con diligencia.
Sigo. La necedad está ligada al corazón del niño. El niño es caprichoso por naturaleza. La vara de la disciplina lo alejará de él. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Bueno, para que aquellos que puedan decir que las palabras del Antiguo Testamento son demasiado duras, citamos el texto de San Pablo a los Hebreos, capítulo 12. Quien ama al Señor, el Señor entonces le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Pero si quedamos sin corrección, cosa que todos reciben, señal es que somos bastardos y no hijos. Hijos bastardos. Claro que uno no está hablando acá de convertirse en un padre golpeador, ni mucho menos, ¿no? Para nada. Yo estoy a favor de que los animales no se extingan, así que no hay que pegarle demasiado a los chicos. Pero a veces uno puede llegar al punto de decir, casi como loco, un niño que insulta a su madre y su madre no le pega una pequeña bofetada o algo más, le estoy haciendo un daño. Realmente. Pero perdón que yo diga estas cosas, porque hay que volver de vuelta casi como a los orígenes. ¿Cuál es el modo de educar a los hijos? La Iglesia lo ha enseñado siempre, en distintos documentos. En primer lugar, formar a Cristo en las almas. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hablarles del cielo, no tener miedo de hablarles incluso de las penas del infierno. Claro que no hace falta estar con una educación castradora de todo el tiempo esto, pero aquellos que simplemente dicen, no, todo el tiempo se habla del infierno, del castigo, lo que sea, terminamos finalmente olvidando que es una realidad eterna. Además, lo sugiere Dios mismo en innumerables pasajes de la Escritura. Tobit dice, padre de Tobías, desde su infancia le enseñé a temer a Dios y a abstenerse de todo pecado. A Santa Teresita del Niño Jesús le preguntaron por los pecados mortales que había cometido. Ella, tocándose el mentón, dijo, no tengo conciencia de haber cometido un solo pecado mortal en mi vida. Sus padres hoy, canonizados, vivían en santo temor de Dios y horror por un pecado. La reina Blanca de Castilla, mujer santa, madre de San Luis Rey, llegó a decirle, hijo, te quiero mucho, pero antes preferiría verte muerto a que cometieras un solo pecado mortal. ¿Cómo un padre, cómo una madre intenta educar hijos para el cielo? Usando, armando, colocando ese armazón. Y principalmente vigilando las ocasiones de pecado. Voy a bajar bien al llano, voy a bajar bien al concreto. Un padre tiene que vigilar las amistades de sus hijos. Los ambientes que frecuenta. No basta con decirlo, puedo mandar a rugby porque es una cosa buena, que el chico se hace fuerte, que es caballeresco, todo. Si después en el tercer tiempo es un desastre eso. O tendré que fijarme bien dónde lo mando. Porque se terminan mamando después, o buscando malas compañías, o teniendo malas conversaciones, y no tiene ningún sentido, por más heroico que sea ese deporte. Vigilar cómo habla, la ropa que usa, la música que escucha, las cosas que mira. Todos los más grandes pasamos por ese periodo de la adolescencia. Periodo dificilísimo, donde vamos cambiando. Hoy queremos una cosa, mañana otra. Y la gran tentación de la adolescencia para un varón o para una mujer, que si bien son distintos por el modo de ser, van a ser los amoríos, las tentaciones contra la pureza. En el varón las imágenes, en la mujer la vanidad. Si un padre o una madre tiró la toalla, dijo, yo estoy cansado, tengo 200 hijos, basta, no quiero, tengo un montón de trabajo, no puedo más. Y estamos en el horno. Porque no es que el padre o la madre esté vigilando, buscando esas cosas para hacerle el daño al chico. Al contrario, es un periodo en mi vida que me tengo que esforzar al máximo. Y si tendré que quitarle quizás posibilidad a un mango más o un mango menos, pero son mis hijos, me salvo, me condeno según eso. Y esto pasa en los mejores ambientes. Uno está cansado de ver familias buenísimas, pasa el tiempo, gente excelente, súper comprometida, apostólica,
Fíjense, hagan un examen de conciencia, que de familias excelentes quizás después los hijos les salieron mal. ¿Qué pasó? Es cierto, libertad, padre, estamos de acuerdo. Pero muchas veces uno encuentra familias excelentes que después los hijos no lo siguieron. Acá algo pasó. Acá se rompió un eslabón. Acá no hubo total dedicación. Es verdad que puede haber más de una oveja negra, pero es normal. Pero yo les puedo nombrar rápidamente varias familias conocidas que tenían buena familia, gente bien. No supieron transmitir la fe a los hijos y la práctica comprometida católica a los hijos. Prohibir que hagan injusticias, que critiquen en público o incluso en casa. Esto lo voy a repetir y me resulta tremendamente incómodo decirlo, porque lo repito más de una vez. No se le puede dejar a nuestros hijos que se pongan de novio hasta que al menos terminen el colegio secundario, porque son periodos clarísimos de pérdida de tiempo, de pérdida de pureza, de quemar etapas. La segunda cosa incómoda, el alcohol. Uno me dirá, bueno, pero yo, en realidad, para que vaya acostumbrándose y tome un poquito, como está en casa con los papás y todo, lo estás iniciando lamentablemente a un chico adolescente en esto que todavía no tiene la mesotes, la medida, para decir si es bueno o es malo, cuánto. Es como aquellos que dicen, bueno, hay que iniciarlos en la educación sexual, total, después el chico cuando sea grande ya sabe las cosas. Porque le estoy fomentando un vicio a ese chico. Guste o no guste, chicos de las mejores familias, bueno, quizás no, yo no hago nada con mi novia, qué sé yo, pero empezó a tomar a los 13, 14 años, sí, con sus papás. Yo conozco más de un caso que llegan a los 18 y claro, un vaso de cerveza ya no es mucho porque ya me la aguanto. Claro, un tema prudencial, sí, bueno, pero mi prudencia me dice que yo los tengo que decir. Ahí está. Porque confieso. Hay malos padres que por no disgustar a sus hijos no los corrigen nunca. Si viesen a sus hijos caer en una pileta llena de agua de San Alfonso y ellos no supiesen nadar y la única parte del cuerpo porque la que podría sacarlo fueran sus pelos, ¿qué padre no los arrancaría de los pelos y los sacaría afuera? ¡Qué padre! ¡Qué buen padre! Hay padres a veces que prefieren, por no corregir, ver a sus hijos ahogados simplemente. Porque el que no castiga a su hijo, el que no corrige a su hijo, dice el libro de los Proverbios, lo odia. Lo odia. Termino. Claro, no se puede dar en un sermón una clase de pedagogía cristiana. Es verdad. Es imposible. No es ni el lugar ni el momento. Es verdad. De todos modos, no olvidarse que los padres son los pastores de sus propios hijos. Y si alguna de esas ovejas, por cansancio, de parte mía, o porque se ha ido por allá en quebradas oscuras, se me está como descarriando, y yo estoy un poco ya fatigado, tengo que saber que no me puede ganar el cansancio, y que no basta con educar bien al primero o al segundo hijo, porque los últimos, claro, me agarraron con el caballo cansado. Me salvo o me condeno según lo que yo hice en ese periodo de educación de mis hijos. Y es justamente por esto que esas ovejas no se las puede dejar solas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y a que le quepa el sayo, que se lo ponga. Ave María Purísima.